Hoy les traigo una historia aterradora, una historia que ha circulado entre las sombras de lo desconocido y ha dejado una estela de miedo a su paso. Hablamos de un cuadro, una pintura aparentemente inofensiva, pero con una maldición tan poderosa que desde que fue creada ha marcado la vida de todos aquellos que han tenido el infortunio de cruzarse con ella. Su nombre es El Hombre Angustiado, y su historia comienza con una tragedia tan oscura como el propio rostro que adorna el lienzo. Un hombre, un pintor, que al finalizar su obra no solo dejó su alma atrapada en el cuadro, sino también una serie de eventos inexplicables que continúan hasta el día de hoy. ¿Qué secretos guarda esta pintura? ¿Por qué aquellos que han estado cerca de ella no han podido escapar de su terrible influencia? Prepárense, porque hoy les contaré la historia verdadera detrás de este cuadro maldito y las horribles consecuencias que ha tenido para quienes lo han poseído, pero les advierto, hay algo en este cuadro que no los dejarán indiferentes. Sean Robinson, de 46 años, reside en Lawson Street, Edimburgo, y es propietario de un inquietante cuadro llamado The Anguished Man, El Hombre Angustiado. Nadie sabe quién es el hombre representado en el cuadro y es imposible contactar con el artista debido a que algunos expertos afirman de que se trata de un autorretrato pintado con la misma sangre del propio artista suicidándose poco después de pintarlo. Hace aproximadamente 6 años, cuando la familia de Sean estaba viviendo en Ellenborough, la bodega estaba en peligro de inundación, por lo que fue limpiado, los objetos empaquetados y trasladados a otro lugar. Sean se olvidó de la pintura, pero después de volver a colocar los objetos en la bodega, se volvió a reencontrar con el cuadro, decidiendo colgar el inquietante retrato en la habitación de invitados. Fue en ese preciso momento cuando comenzaron a suceder fenómenos extraños, como ruidos inexplicables, objetos que se caían sin que nadie los tocara, etc. Hace más de 25 años, un amigo de la abuela de Sean le entregó un antiguo óleo llamado El Hombre Angustiado. Le dijo a su abuela que el artista usó su propia sangre mezclada con el aceite y se suicidó poco después de terminar la pintura. Con el paso del tiempo, la abuela le explicó la historia a Sean cuando le entregó la pintura como un regalo. A Sean le gustó mucho la pintura, pero a su esposa le transmitía una profunda angustia, obligando a su marido que lo guardara en el sótano. Después de que la bodega se inundara debido a un periodo prolongado de tormentas, trasladaron los objetos de la bodega al garaje de los padres de Sean. Tiempo después de arreglar la inundada bodega, Sean encontró el cuadro, decidiendo colgar el cuadro en el dormitorio de invitados en el tercer piso de la casa. Poco después, Sean y su mujer empezaron a escuchar extraños ruidos, fuertes golpes inexplicables y un extraño ruido de roce, como si alguien rascase las uñas en las telas. Cuando la pintura se encontraba en el sótano, el perro de la familia no quería entrar. Se quedaba enfrente de la puerta gruñendo, y cuando el cuadro se subió a la habitación de invitados, el perro se negaba a subir la planta superior. Por la noche, en la casa se escuchaban lloros y lamentos que el propio Sean afirma que podrían venir del exterior de la casa, aunque él dice que está seguro de provenían del interior de la casa. Sean hasta ese punto pensaba de que se trataban de fenómenos naturales. Sin embargo, todo cambió cuando empezó a ver la sombría figura de un hombre en la casa. Poco después, el resto de la familia también experimentaron los mismos fenómenos. Según el propio Sean, sugirió que como todos en la familia conocían la historia de la pintura, se sugestionaron, aunque todos afirmaban que era todo muy real. Pero a las semanas siguientes, los fenómenos empeoraron progresivamente. Los lloros parecían venir desde el dormitorio de invitados. La familia notaba numerosos puntos fríos en la casa y tenían la extraña sensación de que eran observados. La silueta oscura de un hombre alto, de mediana edad, de pie enfrente de la cama, era cada vez más presente.
Sean cada vez estaba más preocupado, sentía miedo y solo quería saber si lo que estaba pasando era fruto de su imaginación o eran fenómenos paranormales. Una noche, la esposa de Sean se fue a la cama temprano. Ella pensó que Sean también se había metido en la cama junto a ella, pero cuando se dio la vuelta, se encontró mirando a una silueta extraña. Sean la escuchó gritar desde abajo y corrió escaleras arriba para encontrar a su mujer conmocionada por la experiencia. Ella no sabía si se trataba de un sueño lúcido, pero estaba convencida de que era real. Después de esta experiencia, la pintura regresó al sótano, parando los fenómenos casi de inmediato, aunque el perro se negaba a entrar en la bodega. Después de que los fenómenos se detuvieran, Sean realizó un experimento. Volvió a subir el cuadro sin decir nada a la familia. Pocos días después, uno de los hijos de Sean bajaba las escaleras y de repente tropezó y cayó en los últimos 4 o 5 escalones. Sean corrió a ayudarlo. Estaba ileso pero un poco conmocionado. El niño parecía estar molesto, así que Sean le preguntó qué le pasaba, y aunque era un poco reacio a hablar en un principio, poco después explicó que sintió como si algo le hubiera empujado. Dijo que él estaba bajando por las escaleras cuando sintió una presión en la espalda que lo empujó hacia adelante. En un intento de detener la caída, sintió que la fuerza que le empujó era demasiado fuerte. Después de ese accidente, Sean decidió definitivamente guardar la pintura en el sótano, finalizando así, una vez más, la actividad paranormal en la casa. Sean decidió publicar varios videos en YouTube sobre los extraños fenómenos, atrayendo un gran interés en todo el mundo, en un intento desesperado de investigar los antecedentes de la pintura y con la esperanza de que alguien reconociera el artista. Pero hasta el momento sin suerte. Sean ha tenido muchas ofertas de personas que quieren comprar la pintura, pero es reacio a venderla. Afirma que si el cuadro está embrujado y el espíritu está tratando de comunicarse con ellos. También se ha informado en varias ocasiones de si es posible quemarla, abduzcan o incluso enterrarla, pero varios expertos en lo paranormal le han dicho que no la queme, porque podría dejar al espíritu en esta realidad, en esta dimensión, ya que la pintura podrá ser una especie de puerta hacia el más allá. Sean y su familia esperan que con el tiempo se descubran el nombre del artista y puedan dar alguna explicación para algunos de los fenómenos que han experimentado. Actualmente, la pintura sigue en posesión de Sean Robinson, quien ha contado su historia en entrevistas y en su canal de YouTube. Muchas personas han debatido si todo es real o simplemente una invención para generar miedo, pero lo cierto es que la imagen de la pintura sigue causando inquietud a quienes la ven. Se dice que el espíritu del artista sigue atrapado en el cuadro, sufriendo en un estado de angustia eterna. Algunos creen que la pintura tiene la capacidad de afectar a quienes la observan demasiado tiempo, transmitiendo la desesperación y el dolor de su creador. ¿Qué opinas? ¿Crees que es solo una historia o que realmente hay algo oscuro en este cuadro? Bernardo de Galvez fue un personaje clave en la historia de América durante la Revolución de Independencia de los Estados Unidos. Este militar y político español, nacido en 1746, es conocido principalmente por su papel como gobernador de la Luisiana y por su valiosa ayuda a las colonias americanas en su lucha contra el Imperio Británico. Tras la victoria, Galvez fue recibido como héroe en los Estados Unidos, y su contribución a la independencia fue reconocida por diversas autoridades. Sin embargo, más allá de su impresionante legado histórico, lo que ha alimentado la leyenda de su retrato es la extraña serie de sucesos paranormales que lo rodean, particularmente un cuadro de él que actualmente está expuesto en el Hotel Galvez en Galveston, Texas. El retrato fue pintado en algún momento durante el siglo XIX y muestra a Bernardo de Galvez en su uniforme militar, con una expresión seria y una puerta imponente. A lo largo de los años,
ha sido admirado por su detallado realismo y la fuerza con que transmite el carácter del personaje. Este retrato fue colocado en el Hotel Galvez, un famoso establecimiento en la ciudad de Galveston, Texas, que en su momento fue uno de los hoteles más lujosos del estado. Aunque en principio la pintura fue una adición artística más al hotel, pronto comenzaron a suceder extraños sucesos que asociaron la obra con una serie de fenómenos inexplicables. La primera evidencia de algo extraño ocurrió cuando los visitantes del hotel comenzaron a reportar experiencias inquietantes cerca del retrato de Galvez. Algunos afirmaban que sentían una presencia extraña en la sala donde el cuadro estaba colgado. Sin embargo, los fenómenos no se limitarán solo a una sensación incómoda. Las personas que intentaron tomar fotografías del retrato se dieron cuenta de que sus cámaras no funcionaban correctamente en su cercanía. Las imágenes salían borrosas, o incluso, en algunos casos, se mostraban extrañas distorsiones, como si el rostro del general se estuviera deformando. Los eventos más extraños ocurrieron cuando algunos empleados del hotel aseguraron haber visto sombras extrañas moverse cerca del cuadro. Algunos de ellos incluso afirmaron haber escuchado susurros provenientes del mismo cuadro, mientras que otros aseguraban que, en plena oscuridad, podían ver los ojos de Galvez seguirlos con la mirada. Con el paso del tiempo, la leyenda del retrato maldito de Bernardo de Galvez creció. Los rumores decían que el espíritu de Galvez no estaba en paz y que su cuadro era la puerta a su alma, la cual no descansaba en el más allá. Una de las historias más conocidas relataba cómo un visitante del hotel, después de haber mirado fijamente el retrato durante varios minutos, fue encontrado muerto en su habitación. El rostro del general se había quedado grabado en sus últimos momentos de vida, con una expresión de terror en su rostro. Algunos historiadores creen que el general Galvez, al ser tan apasionado y comprometido con su causa, podría haber dejado un rastro energético de sufrimiento y angustia en su retrato. Esta teoría fue reforzada cuando, en 1930, durante una restauración del hotel, los trabajadores del lugar informaron que, al tocar el cuadro, sentían una extraña energía, como si algo o alguien los estuviera observando constantemente. Con el tiempo, las teorías paranormales sobre el retrato de Bernardo de Galvez comenzaron a tomar fuerza. Algunos expertos en lo paranormal comenzaron a especular que el cuadro era más que una simple representación artística. Algunos afirman que el retrato de Galvez es una especie de puerta dimensional, un portal a una dimensión paralela o a la misma muerte. Según esta teoría, el espíritu de Galvez no estaba atrapado en el cuadro, sino que utilizaba la pintura como un medio para comunicarse con aquellos que se acercaban lo suficiente. Un investigador famoso en lo paranormal, después de realizar una sesión de espiritismo cerca del cuadro, dijo haber contactado con el espíritu de Galvez, quien habría confirmado que su alma no descansaba, pues sentía que había dejado una misión incompleta. Sin embargo, como sucede en muchas leyendas, no hay pruebas físicas de estos encuentros, y el retrato sigue siendo un misterio rodeado de especulaciones. Hoy en día, el retrato de Bernardo de Galvez sigue colgado en el Hotel Galvez, y aunque el hotel ha sido renovado varias veces, la pintura permanece en su lugar, casi como un guardián silencioso de la historia. Sin embargo, los fenómenos paranormales continúan, y algunos visitantes que se alojan en el hotel informan experiencias inexplicables cerca de la pintura, como las ya mencionadas sombras, miradas fijas y una sensación. Los empleados del hotel, por su parte, se han acostumbrado a la presencia del retrato y las historias que lo acompañan. A pesar de los sucesos extraños, el hotel sigue siendo una atracción turística popular,
y el cuadro de Gálvez se ha convertido en una de las principales razones por las cuales los turistas visitan el lugar. La historia del retrato de Bernardo de Gálvez sigue siendo una de las más enigmáticas y aterradoras vinculadas a un cuadro. ¿Es simplemente una obra de arte histórico o realmente es un portal hacia lo desconocido? ¿Es el espíritu del general Gálvez el que sigue en busca de algo más allá de Lo único que sabemos con certeza es que, como muchas otras leyendas, el retrato de Gálvez continúa dejando su marca, no solo en la historia, sino también en la conciencia de quienes se atreven a mirarlo fijamente. Bruno Amadio, un pintor que pasó sus días con más pena que gloria y al que le ha sobrevivido una leyenda negra y oscura. Su colección, Los Niños Llorones, dicen que está maldita, que sus cuadros son una puerta para pactar con el diablo y que terribles desdichas recaen en todos aquellos que se atreven a colgar uno de esos óleos en las paredes de su hogar. Poco se sabe de este personaje y los datos que se pueden encontrar son más que confusos. Amadio nació a principios del siglo pasado en Venecia. Fue fascista y conservador y, como no, un fiel seguidor de Mussolini. Se cuenta que participó en la Segunda Guerra Mundial y que fue en esta donde comenzó a pintar los cuadros malditos, la serie a la que llamó Los Niños Llorones. En dichos cuadros, Giovanni Bragolin, pues con este nombre firmaba sus trabajos, pretendía mostrar el horror de la guerra en las lágrimas de esos niños desdichados y huérfanos, símbolo más que gráfico de las desgracias que dejaba el conflicto bélico allí por donde pasaba. Cuenta la historia que Bruno Amadio pintó un total de 27 cuadros en esta serie y que todos los niños vivían en orfanatos o casas de beneficencia. Al finalizar la guerra, Amadio se traslada a vivir a España, primero a Sevilla, donde pasa varios años de su vida, y más tarde a Madrid, donde se le pierde totalmente el rastro. Al igual que su vida, la leyenda que le acompaña también tiene un origen incierto. Según cuenta la versión más extendida, Bruno Amadio, harto de ser un pintor de 3 al cuarto, pactó con el diablo para poder tener la fama y el reconocimiento que se merecía. No se sabe a qué precio. La cuestión es que, de la noche a la mañana, sus cuadros se hicieron muy populares y a mediados de siglo eran un tesoro preciado, del que se hacían cientos de reproducciones todos los años. A más de uno le sonarán las caras de estos niños, pues más de una de nuestras abuelas seguro que lució una de estas copias en el salón. En algún lugar debió de ocurrir un incendio, en el que lo único que se salvó fue el cuadro del niño llorón, y aquí fue donde se desencadenó la leyenda que conocemos hoy en día. Las casas donde se cuelga uno de estos originales arden en llamas y son fuente de misteriosos poltergeist y fenómenos extraños. En una de las versiones de la leyenda urbana se cuenta que el primer cuadro que pintó Bruno se quedó en el mismo orfanato de donde era el niño retratado, y que dicho orfanato ardió hasta los cimientos a los pocos días. Todos murieron abrasados, incluso el propio niño que fue pintado por Amadio en el cuadro que, misteriosamente, fue el único objeto que no fue pasto de las llamas. De este modo, el espíritu del niño quedó atrapado de algún modo en el lienzo que arrastraría la terrible maldición por el resto de los días. Personalmente, esta versión que ronda por la red me parece una invención folclórica, pues ya se sabe lo que pasa con este tipo de leyendas, en las que los dimes y diretes las van redondeando para rodearlas del entorno más macabro posible. En fin, al final de los años 70, la leyenda se extendió como la pólvora, y los testimonios sobre la mala suerte de todos aquellos que poseían uno de los cuadros de la colección se multiplicaban por momentos. Nadie quería tener uno de estos cuadros en su casa, y las copias dejaron de realizarse por falta de pedidos. Por si acaso, todos fueron descolgando sus cuadros,
y arrinconándolos en los desvanes, sino deshaciéndose de ellos lo más rápido posible. Cuentan que en determinadas fechas, si uno se ponía delante del niño llorón, podía pactar con el diablo, y éste te podía mirar directamente a los ojos a través de los enrojecidas y llorosa mirada del niño. Hoy en día todavía quedan muchos de sus cuadros en circulación, y todavía son muchos los que aseguran que en sus hogares suceden hechos extraños. Leyenda urbana, cuentos de viejas. Para comprobarlo tan solo hay que comprar uno de estos cuadros y colgarlo durante una temporada sobre la cabecera de sus camas. Eso sí, tengan un extintor bajo la almohada. Este quizás sea uno de los más famosos, pues se dice que al girarlo se ve a un pez devorando al niño. La historia de La Niña de la Pintura se ha transmitido de boca en boca durante muchos años. Ha transmitido de boca en boca durante muchos años, creando una atmósfera de misterio y terror en torno a este enigmático cuadro. Aunque algunos consideran que se trata de una leyenda urbana, las experiencias de quienes han tenido contacto con la pintura no dejan lugar a dudas. Hay algo oscuro y perturbador en ella. La pintura en cuestión es un retrato de una niña que, a simple vista, parece ser una obra común y corriente, casi ingenua. Fue pintada a finales del siglo XIX por un artista desconocido, cuyo nombre nunca ha sido identificado. La niña en el cuadro es retratada con una expresión suave y una mirada tranquila, pero hay algo inusual en su rostro. Aunque la obra fue originalmente admirada por su técnica, con el tiempo, aquellos que la observaron comenzaron a notar detalles inquietantes. El cuadro muestra a la niña de pie, con un vestido blanco largo y un moño en su cabeza. Su postura parece natural, pero sus ojos son lo que más llama la atención. La pintura fue colocada en varios hogares de la alta sociedad europea durante el siglo XIX, y en cada uno de estos lugares los dueños reportaron sucesos extraños. Las historias comenzaron cuando, en varias casas donde la pintura fue colgada, los miembros de la familia comenzaron a experimentar sensaciones extrañas. Los más notables fueron los niños, quienes aseguraban ver a la niña del cuadro moverse ligeramente, o en algunos casos sonreírles. Lo que en un principio podría haber atribuido a la imaginación infantil, pronto se convirtió en algo más perturbador. Una de las primeras familias que tuvo contacto con el cuadro fue la familia de un noble de Londres, donde la pintura había estado colgada durante más de 10 años. Según relatos, los hijos de la familia comenzaron a contar que por la noche, cuando se acercaban al cuadro, la niña los miraba fijamente. Lo más desconcertante ocurrió cuando la pequeña hija de los nobles comenzó a hablar con la figura del cuadro, asegurando que la niña en la pintura le pedía que la liberara. En varias ocasiones, las personas que poseían el cuadro empezaron a reportar que, mientras observaban el rostro de la niña, sintieron una extraña sensación de tristeza y desesperación. Algunos afirmaban que la niña parecía querer comunicar algo, pero sus ojos permanecían vacíos, sin revelar ninguna emoción, más allá de una inexplicable melancolía. La leyenda de la niña de la pintura se comenzó a formar cuando, tras diversas investigaciones, se descubrió que la niña representada en la pintura no era una figura ficticia. Según algunas teorías, la pintura era un retrato de una niña que había fallecido bajo circunstancias misteriosas, posiblemente relacionada con alguna tragedia ocurrida en la época en que el cuadro fue pintado. Las versiones varían, pero la historia más repetida afirma que la niña fue víctima de una enfermedad rápida y fatal, lo que la dejó atrapada entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Uno de los aspectos más inquietantes de esta historia es que el cuadro parece tener un efecto directo sobre quienes lo miran. Aquellos que han tenido la oportunidad de observar la pintura durante largos periodos de tiempo
o quienes se han quedado frente a ella por la noche comienzan a experimentar fenómenos paranormales. Algunos de los más comunes incluyen sueños extraños. Las personas que observan el cuadro por mucho tiempo suelen tener pesadillas recurrentes en las que la niña aparece, a menudo con una expresión más triste o, a veces, enojada. En los sueños, la niña le habla a la persona, pidiéndole ayuda. Apariciones. Algunos testigos aseguran que la niña ha sido vista fuera de la pintura, en las sombras de la habitación donde se encuentra colgada. En algunos casos, los miembros de las familias que poseían el cuadro aseguran haber visto a la niña moverse o incluso desaparecer de la pintura para aparecer en otros lugares de la casa. Efectos psíquicos. En algunos de los casos más extremos, quienes han estado cerca del cuadro por largos periodos han informado cambios en su estado emocional. Se sienten constantemente tristes, abrumados por la sensación de desesperación, como si la niña estuviera absorbiendo su energía vital. Después de varios incidentes extraños relacionados con la pintura, los dueños del cuadro intentaron deshacerse de él. En algunos casos, la pintura fue quemada o destruida, pero los relatos dicen que la imagen de la niña nunca se disolvió por completo. Aquellos que intentaron destruirla dijeron que, cuando el cuadro se quemaba, la niña parecía seguir mirando desde las cenizas. Otros simplemente abandonan la pintura en viejos desvanes o bodegas, pero en cada lugar donde se dejaba, la pintura aparecía nuevamente, como si fuera a buscar a su siguiente víctima. Se rumorea que el cuadro terminó en colecciones privadas en Europa y América, siempre acompañado por una serie de advertencias sobre los peligros de mirarlo por demasiado tiempo. Algunos dicen que la pintura está actualmente en una de las galerías más prestigiosas de Europa, mientras que otros afirman que está oculta en un lugar secreto, esperando que alguien más cometa el mismo error y la lleve de vuelta a su dominio. La leyenda de la niña de la es simplemente una leyenda creada para asustar a los curiosos, o realmente la niña que aparece en el cuadro sigue buscando algo, alguien que la libere de su tormento eterno. Quizás nunca lo sepamos, pero lo que está claro es que la niña de la pintura sigue siendo uno. La Madonna de la Silla es una famosa pintura de Rafael, uno de los más grandes artistas del Renacimiento italiano. Esta obra muestra a la Virgen María sentada con el niño Jesús en su regazo, rodeada de la pureza y la serenidad que caracterizan las representaciones clásicas de la Virgen. La pintura original fue terminada en 1514 y es conocida por su delicadeza, la suavidad de sus formas y la luminosidad de los colores. Hoy en día, la versión original se encuentra en el Museo del Prado en Madrid y es una de las piezas más queridas y admiradas del Renacimiento. Sin embargo, lo que pocos conocen es que existe una versión de esta pintura que, lejos de inspirar paz y devoción, ha desatado una serie de fenómenos paranormales que han aterrorizado a aquellos que han tenido la mala suerte de encontrarse con ella. La historia detrás de la versión maldita de la Madonna de la Silla es tan perturbadora. La Madonna de la Silla es tan perturbadora que muchos han llegado a considerar la pintura como un objeto maldito. La versión maldita de la Madonna de la Silla no es una pintura oficial de Rafael, sino una copia que, según algunas leyendas, fue realizada por un pintor desconocido siglos después de que la obra original fuera terminada. La historia cuenta que el pintor, al intentar replicar la famosa obra, hizo un trato con fuerzas oscuras. Se dice que este pintor había estado obsesionado con la perfección de la pintura y para lograrlo decidió hacer un pacto con un ente demoníaco, quien le otorgaría la habilidad de crear una réplica exacta, pero a cambio
Algo oscuro sería sellado en el lienzo. Cuando el pintor terminó la obra, comenzó a notar algo extraño. La Virgen María de la pintura parecía observarlo, y sus ojos seguían sus movimientos. Aterrorizado, intentó deshacerse de la pintura, pero cada vez que lo hacía, la obra siempre regresaba a su lugar, como si tuviera vida propia. La primera persona conocida en experimentar los extraños efectos de la pintura fue el propio pintor. Se cuenta que, después de terminar la réplica, comenzó a sufrir terribles pesadillas. En sus sueños, veía a la Virgen María de la pintura mirando fijamente hacia él, con una expresión que iba de lo sereno a lo aterrador. En uno de esos sueños, la Virgen comenzó a hablarle, diciéndole que su alma le pertenecía, que él había hecho un trato que debía cumplir. Tras varios meses de sufrimientos y visiones perturbadoras, el pintor desapareció sin dejar rastro, y se cree que su alma fue arrastrada por las fuerzas oscuras que lo habían influenciado. La pintura, sin embargo, continuó su existencia. A partir de este momento, la pintura comenzó a viajar por diferentes lugares, llevando consigo una serie de tragedias. En varios hogares donde fue colgada, las personas comenzaron a experimentar fenómenos extraños, luces que parpadeaban, ruidos inexplicables en la casa y, lo más inquietante, figuras sombrías que se aparecían cerca del cuadro durante la noche. Una de las historias más conocidas tiene lugar en una familia que adquirió la pintura en el siglo XIX. Los miembros de la familia, que inicialmente se sintieron atraídos por la belleza de la obra, comenzaron a notar cómo sus vidas se desmoronaban lentamente. Primero, los miembros más jóvenes de la familia comenzaron a tener pesadillas, todas las relacionadas con la figura de la Virgen María que les hablaba en sueños, advirtiéndoles de un inminente desastre. Con el paso de los meses, los inquilinos de la casa comenzaron a enfermar misteriosamente. Las mujeres de la familia se enfermaban de manera inexplicable, y en el caso de uno de los hombres, comenzó a volverse paranoico, creyendo que había algo maligno observándolos desde la pintura. El último miembro de la familia que intentó deshacerse del cuadro, arrojándolo al fuego, encontró que la pintura no se quemaba, pero la habitación se llenó de un espeso humo negro. La familia abandonó la casa, dejando atrás el cuadro, que fue encontrado intacto poco después. A partir de este momento, la pintura comenzó a viajar por diferentes lugares, llevando consigo una serie de tragedias. En varios hogares donde fue colgada, las personas comenzaron a experimentar fenómenos extraños, luces que parpadeaban, ruidos inexplicables en la casa y, lo más inquietante, figuras sombrías que se aparecían cerca del cuadro durante la noche. Una de las historias más conocidas tiene lugar en una familia que adquirió la pintura en el siglo XIX. Los miembros de la familia, que inicialmente se sintieron atraídos por la belleza de la obra, comenzaron a notar cómo sus vidas se desmoronaban lentamente. Primero, los miembros más jóvenes de la familia comenzaron a tener pesadillas, todas las relacionadas con la figura de la Virgen María que les hablaba en sueños, advirtiéndoles de un inminente desastre. Con el paso de los meses, los inquilinos de la casa comenzaron a enfermar misteriosamente. Las mujeres de la familia se enfermaban de manera inexplicable, y en el caso de uno de los hombres, comenzó a volverse paranoico, creyendo que había algo maligno observándolos desde la pintura. El último miembro de la familia que intentó deshacerse del cuadro, arrojándolo al fuego, encontró que la pintura no se quemaba, pero la habitación se llenó de un espeso humo negro. La familia abandonó la casa, dejando atrás el cuadro, que fue encontrado intacto poco después. Una de las características más inquietantes de esta versión maldita de la Madonna de la Silla es que los ojos de la Virgen parecen cambiar dependiendo de la posición del espectador.
Algunas personas han reportado que al mirar la pintura, los ojos de María no solo siguen a quien la observa, sino que también parecen moverse de manera extraña. En ocasiones, los ojos de la Virgen se vuelven completamente oscuros, como si estuvieran absorbiendo toda la luz a su alrededor. Se dice que aquellos que han intentado mirar fijamente los ojos de la Virgen por mucho tiempo empiezan a experimentar una sensación de opresión en el pecho, como si algo estuviera tratando de apoderarse de su alma. Otros han afirmado que, tras observar la pintura durante un largo periodo, sienten una gran tristeza o una desesperación inexplicable, como si la Virgen estuviera transmitiendo una carga emocional que va más allá de lo humano. El cuadro pasó de manos en manos a lo largo de los años, siempre acompañado de la misma mala suerte. En la actualidad, se rumorea que la pintura se encuentra en una colección privada en algún lugar del mundo y que quien la posee prefiere mantenerla en el anonimato para evitar las consecuencias de sus poses. La leyenda de la Madonna de la Silla, versión maldita, es una historia de arte, obsesión y fuerzas oscuras que juegan con la voluntad humana. Si bien la pintura original de Rafael es una obra maestra de la pintura renacentista, esta copia maldita, creada bajo circunstancias misteriosas, ha marcado la vida de muchos que han tenido la mala suerte de cruz. Como ocurre con muchas leyendas de cuadros malditos, la historia de la Madonna de la Silla plantea la pregunta: ¿es el arte simplemente un reflejo de la realidad o hay algo en ciertos objetos, especialmente los que tienen una historia turbulenta, que puede trascender nuestra comprensión y afectar nuestra vida de maneras que no podemos entender